Descubriendo la historia. Grandes pintores. Claude Monet. Claude Monet, más que cualquiera de sus contemporáneos del movimiento impresionista, adoptó los efectos cambiantes de la luz como su musa de toda la vida. Eugène Boudin introdujo a Monet, de 18 años, a pintar al aire libre en el Havre, en la costa de Normandía. Monet luego escribiría al observar a Boudin tratando de captar la fugaz luz y el color del paisaje del puerto: me di cuenta de lo que significaría pintar. Mi destino es ser pintor. Comenzando así una carrera revolucionaria que duraría 70 productivos años. El contexto histórico y social en el que Monet empezaría su trabajo era restrictivo. Aunque no era inusual que los artistas realizaran bosquejos a lápiz con acuarela al aire libre, los artistas establecidos consideraban estos trabajos como piezas inferiores no terminadas. Los artistas respetables pintaban fundamentalmente en el estudio, en parte porque las pinturas de aceite que se conseguían en esa época no servían para usarse al aire libre. Para la enseñanza de pintura se empleaban estatuas de mármol, y el resultado era un énfasis sobre la forma clásica y los aspectos formales, ideales y perdurables de cualquier tema. La desviación de esta norma era acogida con un rechazo hostil. Parque Monceau, 1876. Pero el mundo estaba cambiando en la década de 1860, y los impresionistas eran gente independiente. Eligieron pintar la efímera y cambiante belleza de la vida. Celebraban un suave desnudo, reuniones sociales, la niñez, el paisaje y el paisaje marino en cualquier estación. Y Monet más que todo celebraba el jardín. Desde su juventud en el Havre hasta sus últimos años en Giverny, Monet plasmaba en el lienzo el luminoso mundo que veía a su alrededor. Sus primeros años. En 1865, Monet comenzó una relación con Camille Donceau, de 18 años, quien en 1867 se convertiría en la madre de su hijo. Se casaron en 1870. Camille aparece en el cuadro Mujer con vestido verde, que tendría un gran éxito en el Salón de 1866 en París, y Monet consideró convertirse en retratista. Camille también modeló para Mujer en el jardín. Monet era más o menos independiente con la mesada que le daba su familia, pero el desagrado de esta por esa relación le acarrearon problemas económicos a la joven pareja. Siguieron prolongadas separaciones cuando dejaron de apoyar económicamente a Monet. Durante una de esas separaciones pintó La carreta en un día sumamente frío de 1865. Monet, con 3 abrigos grises, guantes y la cara azul, completaban la pintura al aire libre. Se decía que en Noruega pintaba a temperaturas bajo cero. Durante el verano de 1867, Monet pintó en Saint-Andrés. Jean-Marguerite Lacrette, pariente de Monet, aparece en el jardín de su familia. El padre de Monet está sentado en las sillas con vista al mar, en la casa de la familia en Jardín en Saint-Andrés. Miembros de la familia aparecían frecuentemente en estos lienzos, quizá como un esfuerzo para reconciliarse y volver a tener apoyo económico. Mientras el jardín florecía en Saint-Andrés, solos y en extrema pobreza, Camille dio a luz en París. Monet pintó a su recién nacido Jean Monet en su cuna, en 1867. El pequeño Jean también aparece en El almuerzo, pintado en 1868. Y en Jean en su caballo mecánico, de 1872. Monet plasmó a Camille en 1868 a las orillas del Sena. La composición es característica de muchas pinturas futuras. Bajo una gran luminosidad, la figura está armonizada a la perfección con las texturas y colores de la escena. Años después, Monet le aconsejaría a la pintora estadounidense Lila Cabot Perry: cada hoja del árbol es tan importante como los rasgos en la cara de tu modelo. Una vez más, Monet, por la pobreza, se ve en la necesidad de convivir con su familia, lejos de Camille. Rechazado por salones tradicionalistas de París, Monet arregló la exhibición de Magpie
y otros trabajos recientes en una galería que pertenecía a Latouche. Con el apoyo de los patrocinadores se mudó con Camille a una casa de campesinos en Saint-Michel, en donde él y Renoir cada uno pintó el balneario. El restaurante flotante estaba entre los excursionistas de fin de semana. Renoir se concentró en la figura humana, mientras Monet en la Ranouillère y bañistas en Bougival. Enfatizó la luz y la atmósfera. La proximidad de los árboles apiñados unos frente a otros producen un estudio alternando bloques en oscuro, atravesados con parches de luz de sol que deslumbra. El pincel de Monet captura el carácter de distintas formas. Largas y cortadas pinceladas delinean los botes, trazos cortos y horizontales definen el suelo, y toques abruptos definen las flores y el follaje. En 1870, los Monet, que se acababan de casar en junio, pasaron el verano en Trouville, donde Monet pintó Hôtel des Roches Noires. Aunque el mar no está representado, es una presencia dominante en esta pintura, con las banderas ondeando en el aire y la inconfundible luminosidad. Monet realizó muchas pinturas parecidas, pero esta, Camille en la playa, permaneció entre sus objetos personales toda la vida. Después pasó a manos de su hijo Michel. Aquí está plasmado un momento de brisa marina con el viento frío que atraviesa el lienzo húmedo. Camille eclipsa el día incierto, el cielo nublado y la playa casi vacía. En el otoño, Monet viajó a Inglaterra para evitar el caos que se avecinaba por el estallido de la guerra franco-prusiana. Su fiel amigo Boudin cuidó de Camille y del bebé en Trouville. Camille, leyendo, lo pintó mientras hacía los arreglos para cruzar el canal. Con la ayuda de Dugan-Ruel, la familia vivió cómodamente, y Monet quedó encantado con Inglaterra, donde regresaría por lo menos 7 veces durante su vida, y produciendo más de 100 lienzos en ese país. Botes en el Támesis, Londres, y el Támesis bajo Westminster fueron pintados durante su primera visita en 1871. Estas dos vistas del Támesis representan lugares famosos en Londres, envueltos en la intimista neblina de la ciudad. El manejo del óleo de Monet es absoluto y sobrio, aprovechando el recurso de la neblina para suprimir detalles, creando una vista estilizada y poética de Londres. Los años en Argenteuil, 1871-1878. La casa de Argenteuil, 1873. Cuando regresaba a Francia vía Holanda, Monet se estableció en Argenteuil como Manet se lo había sugerido. En 1871, las pinturas de Monet se vendían bien. Se podía divertir y trabajar cerca del Sena. Frecuentemente se reunía con Renoir y otros amigos de los días de estudio. Monet pintó cada aspecto de la vida y del mundo al aire libre, comenzando así un prolífico período para el pintor y el eufórico escenario. El almuerzo con la esposa de Monet, Camille, entrando, y su hijo Jean, la mesa decorada con la cafetera de plata y el jardín repleto de flores. La comida del mediodía, servida en el jardín creado por él, presenta el escenario perfecto para Monet, para socializar con amigos y la familia. En campos de amapolas, Camille y Jean caminan por un campo de pasto crecido y amapolas rojas en un día perfecto de verano. En ambas pinturas las figuras están integradas perfectamente en la escena. En el transcurso de 7 años en Argenteuil, Monet produjo 237 pinturas. Sus paisajes de este periodo ejemplifican el impresionismo en su mejor momento. Su interés en los jardines alcanzaría su máxima expresión en la madurez, en Giverny. Verano en la pradera, pintado en 1874, propone a la joven, seguramente Camille, no como individuo, sino como parte del momento fugaz. De igual manera, Praderas con álamos, pintado en 1875, incluye a una pequeña figura envuelta en un paisaje cálido y más abundante. El estudio del bote, 1876. Otoño en el Sena, 1873. Poco después de establecerse en Argenteuil, Monet compró un bote y lo acondicionó para que fuera un estudio flotante, para así poder observar los efectos de la luz sobre el agua más de cerca. Monet frecuentemente pintaba desde su estudio acuático. Al empezar el día podía pintar las vistas del río frente a cualquiera de las orillas y moverse fácilmente a cualquier punto. Botes en el Sena con su llamativo contraste de colores. Veleros en Argenteuil,
captura la luz dorada y el agua congelada de la mañana. Los botes casi oxidados, pintados en contraste con el azul del agua y del cielo, y el verde de las plantas marinas, están representados rodeados por una luz brillante. Velero en Le Petit Gennevilliers sugiere la calma y quietud de toda una vida en el río. En 1875 muere Camille acompañada del pequeño Jean. El atractivo del cuadro se debe sobre todo a la perspectiva. La mujer es observada desde abajo, perfilándose en contra del cielo de verano. El sol y el viento salen del lado derecho, creando una sensación de movimiento que cruza la pintura, con el vestido ampón, la sombra alargada y las nubes que se mueven. Las figuras de las pinturas de Monet parecen ser interpretaciones espontáneas de miembros de su familia, ocupados en cosas de la vida diaria. Madame Monet, pintada en 1875, es uno de los mejores retratos de Camille, notable por los afectuosos detalles como por las flores en la parte superior del cuadro, una técnica que Monet emplearía frecuentemente en su carrera posteriormente. Tren en la nieve, 1875. Como vivía cerca de la estación de trenes en Argenteuil, Monet tenía la gran oportunidad de observar las salidas y llegadas de las locomotoras de vapor. Los trenes figuraban de modo importante en los cuadros de muchos de los contemporáneos de Monet, enfocándose en esas facetas de la vida contemporánea que simbolizaban la modernidad. Monet, por otro lado, parecía estar interesado principalmente en la neblina blanca de los paisajes nevados y en la nube de humo que salía del cañón del motor. En 1877, Monet comenzó lo que se convertiría en una ambiciosa serie de pinturas de la estación de Saint-Lazare en París. Uno de los sellos distintivos del Segundo Imperio fue la construcción de un extenso sistema francés de ferrocarriles centralizados, teniendo a París como centro. Como símbolo de energía y libertad, el ferrocarril se convirtió en el centro de atención de Manet, Monet, Caillebotte y otros. Llegada del tren de Normandía, estación de Saint-Lazare, 1877. Vías en la estación de Saint-Lazare, 1877. Monet tenía permiso para pintar dentro de la estación. 7 de las pinturas que realizó estaban en la lista de una de las primeras exhibiciones impresionistas. Hugh Leroux recuerda a Monet con su caballete encima de un montón de cascajo. Cuando llegaban los trabajadores de la estación, escribió Leroux, se sentaba ahí pacientemente como un cazador, con el pincel listo, esperando el momento para poder pintar en el lienzo. Así es como siempre trabaja. Las nubes aquí no son menos importantes que las locomotoras. Los 12 lienzos con su poderosa representación de humo y vapor fueron un éxito inmediato y fueron comprados por Ernest Rochard, Caillebotte y el Dr. de Belliot. A pesar de esto, los gastos llegaban más rápido que los ingresos, y con un serio retraso en el alquiler, en enero de 1878, Monet y su familia se mudaron de Argenteuil a París. Rue Montorgueil, 1878. La Rue Montorgueil conmemora con banderas y calles adornadas la exhibición internacional el 30 de junio de 1876. Monet, siempre susceptible al estado de ánimo nacional, se colocó en el balcón de su vecindario de la clase trabajadora de Les Halles para captar la actividad mientras los parisinos celebraban el resurgimiento de Francia después de la derrota de 1870. Parisinos en el Parque Monceau, 1878. Monet pintó este cuadro durante los pocos meses que vivió en París, antes de mudarse a Vétheville. Los personajes que disfrutan de un descanso bajo la sombra en un día soleado en el Parque Monceau son secundarias a los altísimos árboles, las figuras formadas por las ramas en el césped y el camino. Los pavos, 1876. Los últimos años de la década de los 70 fueron difíciles para Monet económica y personalmente, pero nunca dejó de pintar. Monet siempre tenía un departamento en París. Los biógrafos sugieren que Alice Rochatet, la esposa de su fiel coleccionista, pudo haber adquirido una especial importancia en la vida de Monet desde 1876. Manzanas y uvas. Naturaleza muerta. Para complicar las cosas, Camille, que estaba embarazada por segunda vez, estaba muy enferma del útero. Dio a luz a Michel en marzo de 1878, pero su salud se siguió deteriorando.
Mientras tanto, Ernest Hocheté se declaró en bancarrota y su esposa Alice dio a luz en agosto de 1877 a Jean-Pierre Hocheté, que muchos creían era hijo de Monet. En pésima situación económica, las dos familias, excepto Ernest Hocheté, quien permaneció en París, se mudaron juntos a Vetheuil en octubre de 1878. En septiembre de 1879, Camille Monet murió a la edad de 32 años. Para poder ganar lo suficiente para sus dos familias, Monet pintó cuadros de naturaleza muerta que se vendían más fácilmente que sus paisajes. Puesta de sol en el Sena en invierno, 1880. El invierno de 1880 fue tan severo que el Sena se congeló y el hielo tenía 1 metro de espesor. Cuando el hielo comenzó a derretirse se podía ver una ferocidad glacial. Monet trabajó sin descanso para capturar el poder y el drama de este acontecimiento en una serie de pinturas. Dado que Monet pintó tantos paisajes de invierno, 140 durante toda su vida, no es raro que muchas de las series de pinturas contengan nieve, escarcha o hielo. Sus series La Debacle muestra el inmenso flujo de hielo en primer plano. Jaffro escribió: Monet ha capturado las reverberaciones frías y vibrantes debajo de la solidificada superficie del río. Árboles fantasmales llenos de escarcha, entre el cielo opaco y el agua con destellos de luz metálica. En la primavera pintó Camino de Amapolas en la isla de San Martín. Joven sentada debajo de un sauce, lo pintó ese mismo verano, y Alice Hocheté es la modelo leyendo en el pasto. Con nuevo apoyo financiero, el coleccionista de arte Duane Ruel reanudó sus compras de lienzos para vender en su galería. 1881 fue el año más lucrativo para Monet desde 1873. Jardín de Monet en Vetheuil, bañado de sol y lleno de girasoles, parece irradiar un nuevo optimismo. Los 2 hijos de Monet y los 6 hijos de Alice Hocheté figuran en muchos de sus trabajos posteriores. Las densas pinceladas de Monet crean un ritmo dramático en sus nuevos paisajes. El Trigal, 1881. Este está definido por la hierba alta, la cosecha contrastante en el centro y los árboles de textura áspera a lo lejos. Todo sobresale contra el cielo que se arremolina suavemente. El mar en Fécamp, pintado ese mismo verano, captura a través del color y las pinceladas las muchas texturas del agitado mar cuando choca contra el acantilado. En diciembre, Monet y Alice Hocheté se mudaron a una casa más grande en Poissy, con vista al río. Monet, que siempre se inspiraba cerca de la costa de Normandía, pintó una serie sorprendente caracterizados por la cabaña Douanier en 1882. El mar y el cielo se podrían mezclar impecablemente en la línea del horizonte, en uno de estos trabajos, o ser delineados claramente en otra de estas pinturas. El follaje del acantilado se ve alejado de los profundos azules y verdes del agua. En junio, Monet había rentado una cabaña para su familia en Port-Gaulle, a donde llegó Renoir para poder pintar al aire libre en el verano. Paseo por el acantilado en Port-Gaulle muestra varias de las técnicas más poderosas de Monet. Las mujeres están subordinadas al paisaje, vistas desde una altura no muy elevada, bañadas de sol y brisa, que corre del lado derecho del lienzo al izquierdo. Una vez más, el contraste de rosas y rojos con azules y verdes, juntos gracias al pincel, le dan una rica textura al cuadro. Playa y acantilados en Étretat, 1883. Manport, en Étretat, 1883. La playa y el arco al oriente, 1885. Monet trabajó sin descanso en 1883 para preparar una exhibición en la galería de Duane Ruel. Se concentró en los espectaculares acantilados de Étretat y en la costa de Normandía para que fueran sus temas. El arco, al que solo se puede acceder escalando un acantilado muy pronunciado al bajar la marea, lo fascinaba particularmente, por lo que muchos años lo siguió pintando. En las pinturas de Monet el acantilado sale del agua. Por un lado le da la sombra y por el otro le da la brillante luz del sol, que también se refleja alrededor de los pequeños botes.
Monet se enfoca en la luz que se refleja de la superficie del agua que cambia constantemente y de las sólidas rocas escarpadas. La exhibición de Monet en París, quien para entonces ya había capturado la atención de la prensa, fue muy aclamada. Botes en invierno, 1885. La aguja en Étretat, 1885. Manport, Étretat, 1885. Lluvia de Étretat, 1886. Durante un día como este en Étretat, Monet conoció al escritor Guy de Maupassant, quien después escribiría: en ocasiones acompañaba yo a Monet en búsqueda del impresionismo. Dejó de ser un pintor para convertirse en un cazador. Trabajaba acompañado de... acompañaba yo a Monet en búsqueda del impresionismo. Dejó de ser un pintor para convertirse en un cazador. Trabajaba acompañado de niños que cargaban 5 o 6 lienzos, representando el mismo tema a diferentes horas del día y con diferentes efectos. Colocaba un lienzo y lo iba modificando de acuerdo con los cambios que había en el cielo. Recostado frente a su tema, en espera de la luz y las sombras, capturando en unas cuantas pinceladas un rayo que caía o alguna nube que pasaba, y rápidamente los plasmaba en el lienzo. Asimismo lo he visto capturando los brillantes rayos de luz en el blanco acantilado. Acomodándolos con un rocío de tonos amarillos que representan el efecto de esta, brillante e intangible. En otra ocasión en el mar con las manos recibió agua de lluvia y literalmente la arrojó al lienzo. Acantilados en Étretat, 1886. Varios meses después de terminar la pintura en Étretat, Monet emprendió una aventura más osada. Siguiendo el consejo de su amigo Pierre-Auguste Renoir, Monet viajó a la costa de Bretaña y a la isla Belle-Île-en-Mer. Rocas en Belle-Île, 1886. Belle-Île es el paisaje más salvaje con el que Monet trabajó. Azotada por constantes vientos y golpeada por las estruendosas tormentas que cruzan el Atlántico. La isla era árdida, con increíbles formaciones rocosas saliendo del arremolinado oleaje. Monet le escribió a Alice: es siniestro, diabólico, pero espléndido. Tormenta en Belle-Île, 1886. Para ser fiel al paisaje, Monet usó azules y verdes vivos, acentuando las formaciones rocosas con unos toques de rojo. Un crítico escribió al ver la pintura en una exhibición: uno tiene que admirar estos febriles lienzos a pesar de su intenso color y áspera textura. Tienen un sentimiento por la grandeza de la naturaleza. Giverny, Los mejores años, de 1883 a 1926. En la primavera de 1883, Monet y su familia se mudaron a una casa más grande con un terreno de 96 acres en Giverny. Situada en la carretera principal que va de este a oeste, la casa está orientada hacia el sur, con un terreno ligeramente en declive con un invernadero cerca del Sena. A lo lejos, una cordillera enmarca el paisaje. Pradera con almiares cerca de Giverny, pintado en 1885, es el comienzo de una serie de pinturas con almiares y álamos que Monet produciría una década después. En el transcurso del día, mientras el sol va cambiando visto desde la casa de Monet, el paisaje recibe la luz solar del fondo, del lado sur. Establecido en Giverny, Monet continuó con sus viajes y pintando en muchos lugares. En la primavera de 1884 produjo 3 docenas de lienzos del puerto mediterráneo, Bordiguera. Los impresionistas estadounidenses viajaban a estudiar Giverny. Entre ellos estaban John Singer Sargent, quien en 1887 pintó Claude Monet pintando a orillas de un bosque. Los visitantes estadounidenses eran en ocasiones agradables, pero en otras entrometidos, y algunos estaban tan atraídos por las encantadoras jóvenes Hochet como por el maestro. Las hijas adoptivas de Monet, además de ser una compañía importante para él, eran sus modelos. Blanche Monet pintando muestra a Blanche frente al caballete, mientras su hermana Suzanne lee en el pasto, en 1887. Blanche se casó con Jean, el hijo mayor de Monet, y cuidó de Claude Monet por más de una década cuando él envejecía. Suzanne, la más pequeña de las jóvenes Hochet, aparece en Joven con sombrilla, un cuadro terminado en 1886, y que permaneció entre las posesiones de Monet hasta su muerte. Suzanne se casó con el pintor estadounidense Theodore Butler.
Después de su muerte a los 31 años, Butler se casó con su hermana Martha Hochete. Bote en Giverny, pintado en 1887, muestra a Blanche, Suzanne y Germaine Hochete pescando en un bote de remos en el río Epte. Aquí Monet trabaja en algo que, en sus propias palabras, es casi imposible. Las algas en el agua moviéndose bajo la superficie. Verlo es maravilloso, pero el deseo de plasmarlo es enloquecedor. Antibes visto desde las Salles, 1888. En enero de 1888, Monet viajó al sur de Francia para pintar en Antibes. Lo que llevaré de aquí, escribió a Alice Hochete, será dulzura pura, blanco, rosa y azul, todo envuelto en este aire de cuento de hadas. Monet estaba fascinado con los árboles, el agua, la nieve de las montañas y el mar de Cap d'Antibes Mistral en 1888. Le escribió a su amigo Henri Bourgeois: el cielo es tan azul que uno nada en él. Durante sus largos viajes y el reto de los diversos temas que pintaba, Monet expandió el impresionismo por París y sus alrededores, incluyendo lugares con ambientes sorprendentemente diversos. En 1888, tal vez influenciado por Seurat y los puntillistas, o tal vez para probar la superioridad del impresionismo, Monet pintó Recodo en el río Epte, cerca de Giverny. En él captura la luz centelleante de los álamos, las hojas agitadas por el viento. Las pinceladas cortas y diagonales de múltiples colores le dan al cuadro un motivo rítmico. El Valle de Creuse, 1889. La incansable búsqueda de Monet para encontrar nuevos y fascinantes paisajes lo llevaron prácticamente a cada rincón de Francia. En 1889 viajó con amigos al valle del río Creuse, en el centro de Francia. Ahí pintó el lugar en donde los dos afluentes de este río se juntan para formar el cauce principal, en un lugar de rocas, acantilados y torrentes de agua. Estudio de rocas, Creuse, 1889. Durante 2 meses trabajó para plasmar la dura energía del paisaje, la espantosa ferocidad, como él lo dijo, del enorme acantilado recortado. Pinceladas anchas y toquecitos de color arremolinados muestran menos intención en el detalle, y la línea del recorte del acantilado está simplificada. Los cuadros del Valle Creuse están considerados como sus primeras series, habiendo sido concebidas, ejecutadas y exhibidas como una colección. Almiares al atardecer, 1889. Poco después de terminar esta pintura, Monet comenzó una serie de 5 estudios de Almiares que tuvieron un gran éxito. En 1890, Monet regresó al mismo tema, realizando 25 pinturas nuevas. Almiares fin de verano es representativo de la riqueza de la paleta y de la gran variedad de pinceladas que Monet consigue en esta tarea que se ha propuesto. Almiares al atardecer, 1890. Durante los siguientes 30 años, Monet seleccionará temas que desea explorar con una variedad de luces, estaciones y climas, produciendo así no mucha variedad en los temas como pinturas con diferente luz y efectos de clima, logrando así perfeccionar un arte visionario que anunciaría la llegada de la abstracción moderna. Las superficies de estos enormes almiares, la manera en que capturan y dispersan la luz y la sombra, le interesaba tanto a Monet como las figuras mismas. Los colores eran tan intensos que pinturas como Almiares al atardecer, efecto de nieve, inspiraron a los jóvenes pintores conocidos después como faubistes. La mayoría de los cuadros se vendieron en grandes sumas y permitieron a Monet la construcción en Giverny de un estanque con nenúfares. Álamos, 1891. Monet continúa con la exploración de series en sus pinturas de álamos y la Catedral de Rouen, documentando en una sucesión de pinturas ligeros cambios de luz o enfoque. Monet siguió su serie de Almiares con una colección de 15 pinturas sobre los álamos junto al río Epte, cerca de Giverny. Álamos, 1891. Monet ya estaba trabajando en esta serie cuando remataron estos árboles a una maderera. Álamos, otoño, 1891. Monet negoció con la maderera y completó su trabajo antes de que talaran los árboles. Álamos a orillas del Epte, 1891. En los almiares y los álamos,
Monet eligió objetos familiares que fueran simbólicos para los vínculos nacionales de la vida en el campo. Un crítico de arte de la época explicó que Monet entendía el álamo, que resume toda la gracia, todo el espíritu, toda la juventud de nuestra tierra. La Catedral de Rouen, sol brillante, armonía, azul y oro. Antes de que los álamos empezaran a colgarse para la exhibición de Durand-Ruel, Monet estaba sumergido en una serie de 30 pinturas de la Catedral de Rouen. El ambicioso proyecto duraría 3 años. Todo cambia, incluso la roca, escribió Monet. Sus pinturas demuestran esta observación expresando permanencia junto con mutabilidad, cuando el sol transforma diariamente la fachada de la Catedral de Rouen. La Catedral de Rouen y la Torre Alban. Como el resto de la serie, representa la iglesia gótica sin usar más que una línea recta y escogiendo la catedral al noroeste de París, en el Sena. Monet se aparta de su preferencia por temas de la naturaleza. En cambio, ha elegido un motivo estático que lo reta a concentrarse en sus percepciones y sus traducciones de la pintura. La fachada provee el juego de luz y atmósfera cuando vence en la oscuridad de la noche. Fachada de la Catedral de Rouen, 1892. La serie fue todo un éxito. El crítico de arte Clemenceau escribió: lo maravilloso de Monet es que él ve cómo cada piedra vibra y cómo nos las muestra a nosotros, vibrantes. También Pissarro, Degas, Cézanne y Renoir admiraron las pinturas. Francia experimentaba un resurgimiento religioso durante la década de los 90, y la gente respondió a las pinturas con mucha emoción. Pradera en primavera Giverny, 1894. En julio de 1892, después de la muerte de Ernest Hochet, Claude Monet y Alice Hochet se casaron, justo antes de la celebración del matrimonio entre Suzanne Hochet y el pintor estadounidense Theodore Butler. Monet continuó explorando los efectos de la atmósfera durante esa década. Monte Colsas, 1895. Monet visitó de enero a marzo de 1895 a su hijastro Jacques Hochet en la villa de Sandvika, Noruega. La villa está situada cerca de Oslo, en la ladera del Monte Colsas. Ahí pintó la montaña que se eleva rodeada de nieve. Monte Colsas, día nublado, 1895. Pensando en un príncipe japonés que admiraba, Monet le escribió a Alice diciéndole: estoy trabajando en un monte que me hace pensar en el Fujiyama. Monet fue bien recibido por los noruegos. Lo trataron como celebridad, incluso recibió la visita del príncipe de Noruega. Acantilados en Pourville, lluvia, 1896. No obstante lo honrados que se sentían los noruegos del interés que tenía el maestro por pintar ahí, las pinturas del Monte Colsas no se vendieron. La serie de la Catedral de Rouen, completada en 1894 y exhibida en mayo de 1895, había sido una labor extenuante. En la primavera de 1896, Monet regresó a la costa de Normandía que siempre lo había inspirado. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, al amanecer, 1896. En el transcurso de un año, Monet hizo más de 50 pinturas de los acantilados de Normandía, Pourville, Dieppe y Varengeville. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, por la mañana. Muestra los acantilados con pájaros revoloteando sobre el agua. Los veleros son apenas insinuados a través de la cegadora luz del amanecer. Valle de San Nicolás, cerca de Dieppe, nublado, 1896. En muchos de estos trabajos las formas son menos precisas que en pinturas anteriores de Monet. Las orillas de los acantilados son más suaves y están trazados con los mismos rosas y morados que el cielo y el agua. La atmósfera envuelve todo el lienzo. Acantilados en Pourville, amanecer, 1897. La aduana en Varengeville, 1897. Sus representaciones de los acantilados de Pourville en 1897, por ejemplo, son más abstractos y más introspectivos en carácter que los que había pintado del mismo tema en la década de los 80. Del mismo modo, la aduana en Varengeville adquiere una calidad etérea, característica de los últimos trabajos de Monet. La aduana en Varengeville, niebla, 1896. En comparación con las anteriores representaciones de Monet de la aduana, los lienzos terminados en 1896 y 97,
Le dan a la casa una mejor presencia en los cuadros con tono más tranquilo. Los veleros en la aduana de Varengeville, Niebla, se deslizan hoscamente en el fondo. Esta aproximación coincidió con el deseo del público por pinturas que representaran la trascendencia de la naturaleza. Amanecer en el Sena, cerca de Giverny, 1898. Amanecer en el Sena, completado en 1898, es también suave en color y forma. El río dobla casi a la perfección con la ribera y el cielo, con apenas una distinción entre las hojas y el reflejo de las mismas. El lago en Montgeron, 1876. En comparación con las primeras pinturas de Monet, el lago en Montgeron, Amanecer en el Sena, se traslada hacia lo abstracto. El lago en Montgeron iluminado desde el fondo, un despliegue de verde reflejando las destellantes aguas, pero 20 años de experiencia le permitieron a Monet aligerar sus pinceladas en una paleta más matizada. Puente de Waterloo, 1900. Puente de Charing Cross, 1899. Monet regresó a Londres en repetidas ocasiones para trabajar en vistas del Támesis y del Parlamento. Puente de Waterloo y Puente de Charing Cross son representantes de esta productiva empresa. Puente de Waterloo, día nublado, 1903. En la primera ocasión que Monet viajó a Londres en 1870 para escapar de la guerra franco-prusiana, pintó el Támesis en Westminster. En 1899, regresó al mismo trecho del río de la ciudad y lo pintó desde un balcón del Hotel Savoy, y más tarde desde un balcón del Hospital de Saint Thomas con vista al Parlamento. Desde el Savoy podía ver el puente de Waterloo, las columnas de humo del trabajo del sur y a la gente cruzando el puente. Puente de Charing Cross, día nublado, 1899. Viendo desde su balcón, Monet pintó el puente Charing Cross, con el humo del tren encima del río, y el Parlamento erguido a lo lejos con sus altas torres. El Parlamento, Londres, efecto de luz, 1903. Estas y las series sobre el Parlamento constan de aproximadamente 100 lienzos. Las pinturas sobre Londres acreditaron a Monet dentro del mercado inglés, junto con el expatriado estadounidense Whistler y el paisajista inglés Turner. El Támesis y el Parlamento, Londres, 1904. Desde su balcón en Saint Thomas, Monet pintó el Parlamento como una presencia perturbadora, a veces iluminada por detrás por el cielo brillante del atardecer, y a veces desapareciendo entre una neblina rosada, con gaviotas revoloteando entre el pintor, nosotros y la presencia sombría de las estructuras neogóticas. El jardín del artista en Giverny, 1900. El jardín, Lirios, 1900. Monet depositó una gran energía en la creación de sus jardines en Giverny. En 1900 pintó los lechos de lirios en Normandía. Partes de la Casa Rosa con sus contraventanas verdes se pueden apreciar desde el fondo. Jardín de nenúfares, 1900. Estanque de nenúfares, puente japonés, 1899. En 1893, Monet compró el estanque y la pradera que cruza la calle de su jardín. Consiguió el permiso para obtener agua del río Epte, para suministrar su jardín acuático a estilo japonés. Construyó un puente curvo y añadió miles de plantas. Nenúfares y nubes, 1903. Nenúfares, 1904. En el jardín de nenúfares, Monet creó un paisaje de inmensas posibilidades. Aquí empleó la habilidad de sus últimos años para representar la transparencia del agua y el reflejo del cielo y del follaje. Los últimos trabajos de Monet se enfocaron en el tema de los nenúfares. Este tema se convirtió gradualmente en el centro de atención de Monet, para lograr la meta de toda su vida, captar los fugaces y momentáneos aspectos de la naturaleza. Nenúfares, 1908. Estanque y nenúfares, 1918. En 1909, Monet exhibió 48 de sus pinturas de nenúfares en la Galería de Tourneuil en París. Tuvieron tanta demanda que Monet determinó ejecutar un mural para no solo rodear al espectador, sino también sumergirlo. Los murales de nenúfares están instalados en una galería elíptica en Orangerie, en París. En estos grandes paneles, como en los pequeños,
los estudios más íntimos y el tema tienden a desaparecer, dando lugar así a la modulación del color. En las pinturas de nenúfares, la ausencia de toda referencia con el perímetro del estanque, las pinceladas arremolinadas y los bordes de los lienzos sin terminar, reafirman la afiliación de Monet al arte moderno. La variación de un mismo tema en los magníficos murales de nenúfares fueron su mayor logro. En todo esto es el cambio de luz y de sombra más que el paisaje mismo, los que son los temas. Los temas son secundarios, afirmó Monet. Lo que yo quiero reproducir es lo que está entre el tema y yo. Autorretrato, 1915. Al final, Monet sobrevivió a sus 2 esposas, a su hijo Jean, a sus hijastras Suzanne y Martha, y a su hermano León, a sus amigos Degas, Rodin, Renoir, a su crítico Geffroy, y a su coleccionista Duranwell. Almiares, Sol y Neblina, 1891. De Toy, 1901. San Giorgio Maggiore, en el crepúsculo, 1908. En un día nublado de diciembre de 1926, Monet murió en Giverny. Clemenceau estaba a su lado. El impacto que su obra tuvo en el arte difícilmente puede ser superado. Mira las pinturas de Monet, escribió Geffroy, y tendrás ante ti la aurora, la claridad del mediodía y el anochecer.